continuando el tema que estamos conversando aquí en este momento sobre la tradición, han conversado y han compartido anécdotas de Estados Unidos, pero hay una anécdota en República Dominicana muy interesante, y es cuando eligen al profesor Juan Bosch, presidente de la República, y toma posesión en febrero del 1963. Y a los pocos meses, un alto funcionario de su gobierno, el rumor público le acusa de corrupción. El profesor Juan Bosch, el presidente Bosch, lo sacó del tren administrativo y lo sometió a la justicia. Por supuesto, con la ausencia y con la inmadurez democrática de nuestro país, al profesor Juan Bosch, en septiembre de 1963, sufrió un golpe cívico-militar. Y no pudimos fortalecer ese proceso democrático que se inició en ese momento. Es decir, tal como decían los compañeros y los amigos presentes, la necesidad, la importancia del fortalecimiento institucional y de la cultura democrática. No es una o la otra, son ambas. La importancia de una cultura democrática, una frase muy famosa, muy manida, pero la democracia la construyen demócratas. La democracia se necesita una cultura democrática, una cultura que permita ver al otro como un legítimo otro con quien pactar, con quien concertar, con quien construir poder y con quien, sobre todo, tener diferencia. La democracia hoy en nuestro país está llamada a ir a un nuevo estamento. Lo que vimos en estos meses, en estos últimos años, desde Marcha Verde hasta Plaza de la Bandera, es una ciudadanía responsable, es una ciudadanía que está llamada y llamando a comprometerse con una nueva visión de país, una visión de democracia más institucional, más poderosa, que, contrario a lo que opinan algunos, ver estos elementos de los jóvenes y de la participación ciudadana es también un reflejo del avance de nuestra democracia, porque una sociedad dormida, una sociedad que no participa, es una sociedad que puede ser manipulada muy fácilmente. Bueno, yo comparto plenamente esa información y pienso que el vehículo más seguro e idóneo para alcanzar niveles de democracia aceptables, incluso para un país como este, es la de la educación. No necesitamos si aprender sobre la democracia. Te enseña cosas, los deberes como ciudadano. Aprende, los habitantes de unos deberes, y puede sus deberes con la misma, con que hace es un gran avance. Mientras rollo, no podemos hablar aquí de una democracia plena, de igualdad de condiciones para todos los actores políticos en un momento determinado. Así es. Yo también estoy de acuerdo con todo. Esa coherencia fue lo que dio al traste con que le dieran un golpe de Estado. Bien. O sea, la capacidad que tenía Juan Bosch de orquestar, de seguir con todo lo que él pensaba, de seguir el hilo de sus pensamientos, permitió que en un momento dado en que había que pactar, porque hay que ver las circunstancias históricas en las que Juan Bosch llega presidente. No se llega siendo tan estrictamente responsable como él lo era. Realmente, pues entonces era tan coherente que fue víctima de esa coherencia. Porque pasar de un proceso, de una tiranía a una democracia y no utilizar lo que se estila, que es el laissez-faire, laissez-passer, dejar pasar algunas cosas, por esa forma recta en que fue lo que lo llevó a que en 7 meses pues lo destituyera. Mira, a propósito de eso, yo tengo un libro, El golpe de Estado de Juan Bosch, y yo recuerdo cuando yo lo puse en circulación en la ciudad de Miami, en el 30 aniversario de su derrocamiento, ya ese libro tiene más de 6 ediciones y está totalmente agotado. Un agente del auditorio me preguntó, con pocas palabras me dijo, ¿cuáles fueron las reales causas de que el profesor Bosch haya sido derrocado o fuera derrocado? Y yo lo pensé un momento y dije que yo creo que el problema consistió en que quizás el tiempo que estuvo fuera del país, su desarraigo con la nación dominicana, no le permitió a Juan Bosch en el tiempo necesario entender a la sociedad dominicana de su tiempo. Y evidentemente la sociedad dominicana de su tiempo también fue incapaz de entender los planes y las propuestas de reformas del profesor Juan Bosch, que eran para la época
muy moderadas. Pero no se podían implementar de golpe y porrazo como quería como él pretendía. Por eso te digo, había que practicar en ese entonces laissez-faire, laissez-passer, dejar pasar, hacérselo con algunas cosas. ¿Qué logró con eso? Logramos primero un rompimiento con la historia democrática del país que todavía nos está afectando, porque los gobernantes después de ahí han entendido que muchas cosas que hay que hacer no las hacen para no pagar el peso específico. En el famoso debate que sostuvo con el padre Láutico García, Juan Bosch llegó a decir, cuando lo inquirió y le preguntó asombrado el padre García, le preguntó, ¿cómo usted dice eso? Él había dicho que Trujillo sabía gobernar, o supo gobernar. Y cuando él insistió eso, y la explicación que él dio de esa frase, era que había sabido mantenerse en el poder. Es decir, que en la línea de su propio pensamiento, Juan Bosch no sabía gobernar, porque no supo mantenerse en el poder de la forma que en ese momento podía mantenerse. Demasiado coherente. Sí. Y tal vez, bueno, en mi caso, mi padre fue senador en el gobierno del profesor Juan Bosch y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y tengo vínculos de afecto, vamos a decir, con ese proceso, y tal vez no soy lo suficientemente objetivo. Pero también estudiando esos libros que menciona Miguel, siempre he creído que el profesor Juan Bosch en ese momento tuvo una gran incapacidad de concertación política, una gran incapacidad de comprender que la política es, además de simbología, es gestión de grupos de poder, y que usted tiene que ceder, que buscar fórmulas de advenimiento, porque los grupos de poder en el planeta Tierra, y más en países de baja tradición democrática y de bajo nivel institucional, como hoy y mucho más como el 63, tenían más peso específico en los procesos de toma de decisiones. Doctor, cuando se produce el golpe, en la madrugada del 25 de septiembre de 1963, Juan Bosch prácticamente había roto con la alta dirigencia de su propio partido. Con todos los sectores. Sí. Incluso había cerrado, desde hacía 2 meses o 3 meses, todos los locales del PLD. Del PRD, perdón. En esa época del PRD, con la idea de establecer allí o abrir allí escuelas de alfabetización para adultos, que nunca se abrieron. Y cuando se da el golpe de Estado, estaba ya distanciado de Ángel Violán, que era el jefe de la maquinaria del partido, que no visitaba Palacio desde hacía 4 meses. Y Juan Casanova Garrido, que era el entonces presidente del Senado de la República, estaba totalmente distanciado de Juan Bosch, y el día que se produce el golpe, tuvo que regresar bajo un fuerte aguacero desde su finca de Pringamosa en San Pedro de Macorís para juntarse con el profesor Juan Bosch en el Palacio Nacional. Y Rafael Molina Ureña, que era el presidente de la Cámara de Diputados, tampoco tenía relaciones. Súmale eso, el empresariado nacional. La iglesia, con todos los poderes fácticos, tenía un problema. Y hay un político español que en una frase sintetiza el problema de Juan Bosch en su época. Torcuato Fernández Miranda, preceptor, maestro del rey Juan Carlos, y autor de la Constitución Democrática de España, y el que señaló a Adolfo Suárez como el que debería ser el presidente de gobierno. Dijo él, un político debe coincidir mínimamente con las ideas de su tiempo. O sea, tú no puedes ser tan avanzado que propongas a una sociedad atrasada un proyecto que no comprende. Debe haber un equilibrio. Por eso yo creo en las reformas, y no me gusta la palabra revolución, porque es imposible acelerar los cambios, mas sí gradualmente empujarlos. Por eso es que yo digo que no fue que Juan Bosch no supo gobernar, sino que no quiso gobernar. Fue tan coherente que pagó el precio. Él quería un país ideal. Pero él para sabe, una sociedad que no estaba preparada. Él sabe que esa gradualidad que la sociedad demandaba en ese momento implicaba tener que ceder ante algunas cosas que en su modo de ver eran total, absolutamente absurdas. En defensa de Bosch, yo tengo que decir lo siguiente, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Salomón. Todo el mundo cree que Juan Bosch, sus críticos dicen que Juan Bosch le tenía miedo al poder. Pero nadie se ha puesto a analizar el hecho de que su integridad personal a eso le tenía Juan Bosch. no le permitía
renunciar a sus principios para manejar el poder. Desdecirse le temía a Juan Bosch. Cuando lo derrocan y sale al exilio, el triunvirato que se formó trató de desacreditarlo como un hombre corrupto. Y Juan Bosch dejó una carta. Sí. Donde decía que su cuenta de banco, que no pasaba de 500, 600 pesos de entonces, le dejó instrucciones para que se pagaran los muebles de su casa que habían sido tomados en crédito. Y le tenía miedo, siempre le tuvo miedo a eso, a no ser coherente con lo que él siempre postuló. Su principio estaba por encima del poder. Yo lo que creo que si Juan Bosch estuviera vivo ahora, se mata el mismo. Yo lo que creo es que la rivalidad política se acentuó tanto a lo largo de los últimos años desde el derrocamiento del golpe, que perdimos la oportunidad de tener a Juan Bosch como un referente moral de la política dominicana. Y eso es una realidad. Pero yo creo que él era un hombre fuera de tiempo. Sí, fuera de Por eso digo que hubo una ruptura democrática. De hecho, incluso ahora estaría fuera de tiempo. Pero solamente hay que ver la Constitución del año 1963, la Constitución de Bosch, todavía tiene postulados que usted la agarra ahora, las lee, y dice, pero usted está mal. Que no aparecen en la Constitución del 2010. Vamos a analizar la realidad de nuestro tiempo. Pero yo quería decir, a diferencia de Bosch, que estaba adelantado a su tiempo, la clase política actual yo la veo atrasada a la época. O sea, el país está más evolucionado que la mayoría de sus dirigentes políticos, y por eso reclama cambios, porque el patrón de gobierno que tienen los políticos actuales es el patrón que dejó Joaquín Balaguer, y ya la sociedad dominicana ha evolucionado a una sociedad mucho más compleja, mucho más tolerante, mucho más democrática. ¿Y qué fue lo que hizo Balaguer? Exactamente lo inverso a lo que hizo Juan Bosch. Balaguer pactó con todas las clases. Y Balaguer se hizo el loco con muchas cosas para poder gobernar, y era necesario, porque venir de una tiranía a cambiar todo de golpe y porrazo era totalmente imposible. Mire, ahora, estos hacen todo lo contrario. Usan, por falta de creatividad política, recurren al librito pasado de Balaguer para manejar una sociedad que ya no es la sociedad dominicana de los 70. Wow, que tú lo pones.